Entonces les decía que estamos en este momento, buenas tardes antes, viviendo un momento muy parecido al que hemos pasado hace unos años atrás, como unos 30 años atrás más o menos, el 91, cuando la séptima o la octava epidemia de esta enfermedad que se llama cólera se ha producido en Latinoamérica, ¿no? Que ha producido una gran cantidad de decesos, una gran cantidad de fallecidos, una gran cantidad de personas afectadas, y eso gracias a la llegada de una sola persona afectada, ¿no? Un marinero asiático que llegó al puerto de Piura, en Chimbote, allá en Perú, y que una vez que llegó salió a comer en el puerto, saludó a mucha gente, emocionado porque estaba en América, comió en un lugar, no tuvo ningún tipo de cuidados. Así que al día siguiente teníamos una cantidad de personas con problemas de diarrea. De principio, ni los epidemiólogos ni los médicos en Perú todavía se dieron cuenta del problema, sino hasta cuando aparecieron los primeros decesos, muerte por diarrea aguda de estos pacientes, lo que les hizo que revisen sus conocimientos. Dieron con el diagnóstico, se trataba de un cuadro de cólera, pero resulta que por el tiempo que había pasado desde la aparición de la última epidemia del cólera, la gente que trabajaba y conocía y sabía del cólera, ya estaban jubilados o ya no vivían, ¿no? Habían fallecido. Entonces era como si fuera una patología nueva. Perú tuvo que pagar mucho por esta situación porque no tuvo tiempo para poder ordenarse, para poder capacitarse, para poder fortalecerse en equipamiento y todas esas cuestiones. Entonces la mortalidad ha sido bastante alta en Perú. Igual en los otros países surgió así también, es un cuadro muy agudo en cantidades. En Bolivia, lo mismo que ahora, también hemos tenido la oportunidad de un espacio más o menos de 2 meses que nos debía permitir fortalecer todo lo que es conocimientos del personal de salud. Segundo, capacitar a la población. Tercero, prever y tomar medidas sobre todo para la logística o medios de prevención para la patología. Pero como siempre, igual que ahora, no, tampoco hemos tomado mucha importancia, sino cuando hemos tenido los primeros casos de decesos y la presencia del cólera. De ahí en adelante era una improvisación total en los departamentos a partir del gobierno y todas esas cosas. Me tocó, yo estaba trabajando ya unos años en el tema de salud. Estuve trabajando acá por la Chiquitanía, con una organización no gubernamental que me permitió ir a hacer capacitación en Perú. Yo fui uno de los que viajó e hizo capacitación justamente en Chimbote, donde habían los primeros casos. Hicimos capacitación con los de USAID, con los de técnicos de la Organización Mundial de la Salud, entregaron equipos y todas esas cuestiones. Cuando volvimos ya casi a los 2 meses, empezaron los primeros casos en Santa Cruz. El primer caso apareció en febrero, el 2 de febrero, un día de carnaval, acá en el Valle Alto, en Chilón, así se llamaba la comunidad donde apareció. Y a partir de ahí se sucedieron los casos, empezó a diseminarse como rápidamente por toda la población. Habían casos que no se podían atender porque estaban muy alejados o porque no había un establecimiento de salud. En ese entonces, la organización de salud todavía faltaba mucho. Igual que ahora también nos falta mucho. Entonces, la situación ya se pueden imaginar cómo era. Entonces, en ese entonces, hablamos de esta patología, de esta epidemia que se llamaba cólera. El cólera. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, el cólera, que es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria que se conoce como el Vibrio cholerae, el Vibrio cólera, ¿no? Es una bacteria que desarrolla sobre todo en las personas esta patología, que se caracteriza por una sintomatología a nivel del sistema digestivo sobre todo.
y que las consecuencias que tienen, si es un caso que no se trataba, generalmente terminaban con un fallo de órganos y con la vida del paciente. Entonces había mucha letalidad, había muchas muertes debido a la falta de equipamiento, debido a la presencia de personal de salud. En ese entonces el sistema de organización todavía no estaba tan fortalecido porque no había municipios, sí había los municipios, pero no tenían los recursos como lo tienen hoy, ¿no? No es la primera vez, son, a ver, como 7 u 8 veces que hubieron antes de esta epidemia del 91 de este tipo de patologías, y en cada uno de ellos hubo una cantidad de gente que falleció. El 1817, el 1961, hasta más o menos llegar a una séptima epidemia, y finalmente la de 1971. Seguro, con seguridad, muchos de ustedes aún no existían, ¿no? Entonces, en ese entonces yo ya sí estaba, ya era profesional, ya estaba trabajando y tuve la oportunidad de ver, digamos, este cuadro. Entonces, es un cuadro que ha habido anteriormente, se ha repetido y se va a repetir dentro de la epidemiología. Existen ciclos de aparición o de emergencia de este tipo de patologías. Entonces, con seguridad, estamos como unos 30 y tantos años, con seguridad, más antes o más después, vamos a tener este tipo de patología. Y ojalá otra vez no nos encuentre como ahora, ¿no? No preparados, no tener un sistema estable y todas esas cuestiones que están provocando fallecimientos. Y bien, aquí tengo un cuadro, un esquema de ese entonces, por ejemplo, mostrando los lugares donde se han iniciado principalmente esta epidemia del 91. Estos a orillas del mar, en Perú, que han sido los lugares donde más consecuencias han tenido, debido a que la forma de contagio, por ejemplo, era muy importante el tema de la alimentación en base de mariscos. Muchas de las poblaciones que vivían a las orillas del mar eran también poblaciones que estaban recién en organización, estaban empezando a desarrollarse, así que su sistema de eliminación de excretas todavía era rudimentario. La mayoría de estos hacían sus excretas y que tenía como destino final el mar, ¿no? Ya en el mar, los mariscos sobre todo eran los que se convertían en portadores de este tipo de bacterias. Y las personas tenían como dieta también comer mariscos todos los días, entonces se convirtieron en un problema para la población porque estos sí eran los que hacían llegar estas bacterias hasta sus mesas, hasta su sistema digestivo y producían la enfermedad. En agosto del 91 empezó esto a surgir. Fíjense la ruta que ha seguido esta epidemia hasta llegar hasta la Ciudad de México y un poco más hasta Estados Unidos, ¿no? Y luego el 92, esto mismo recrudeció la epidemia como una reemergencia y siguió esta ruta de la línea azul. Afectó grandemente al país de Brasil, pasó por los otros países también, llegando a México, donde por las medidas que ya se prepararon también en Estados Unidos, que tenía un buen sistema y los medios logísticos, han logrado que por acá se disipe esto, ¿no? Finalmente, el 93, si se fijan, hay un nuevo brote que reaparece, que es continuación del anterior, que afecta también a gran parte de las orillas del mar, sobre todo en Brasil y algunos países de la parte norte de Sudamérica hasta México. Entonces, en todo este episodio ha habido una gran cantidad de fallecimientos debido a que, como les decía, es una enfermedad aguda y nos ha pillado en un momento en que no estábamos preparados ni en la información. Bueno, estábamos, pero lo que nos faltaba, sí, sobre todo eran las estrategias para prevención, las estrategias para poder disminuir los efectos de la patología. ¿No? Entonces, esta patología es bastante aguda, es rápida y generalmente en cuestión de horas, si no se hacía un tratamiento adecuado y urgente, terminaba con un fallo orgánico y que producía la muerte general.
Entre las causas y factores hay varios factores. Por ejemplo, las personas que realizan o tienen el antecedente de haber viajado a un lugar donde esta patología existe, sobre todo en Asia, ¿no? Ese continente que todavía tiene hay lugares donde hay este tipo de patología. Ese antecedente para nosotros significa que va a ser una persona que va a traer esto y que fácilmente va a diseminarse por las formas en las que hemos indicado. Personas que tienen la malnutrición. En ese entonces, como ahora, todavía el nivel de vida, el nivel económico de las poblaciones que estaban en Sudamérica era muy débil. Por lo tanto, la gente, o por lo menos los niños, sobre todo gran parte de la población, tenía un grado de desnutrición bastante importante, lo cual hacía que sean propensos a adquirir este tipo de patología, ¿no? Otra de las actividades era que producía o que facilitaba la presencia de patología, la disminución de la acidez estomacal. Me acuerdo en ese entonces que las personas, para evitar esto, tomaban un jugo de limón, cítricos y esas sustancias, porque se sabía que el tema de ácido anulaba o eliminaba este tipo de bacterias. Entonces era un afán en ese entonces las personas de buscar sobre todo limón, chupar permanente limón, esas cosas que se utilizaban para tratar de prevenir la patología. Como siempre en ese entonces, igual que ahora también, las personas que tienen el problema del sistema inmunitario con este, insuficiente, hacía que estas personas también puedan reproducir la patología muy rápidamente. Además, una evolución tan rápida que generalmente producía la muerte en cuestión de horas, ¿no? Y lo mismo, existe un estudio, bueno, dos estudios. Uno que afirma que las personas, por ejemplo, del grupo sanguíneo cero, eran personas que estaban predispuestas a adquirir este tipo de patología, ¿no? Por la incidencia, por los casos y la información que se tenía en los exámenes de laboratorios realizados, la mayor parte de las personas eran del grupo cero. Existe en otra literatura también de que algunas personas que han escrito y han investigado indican que el grupo A y B del grupo sanguíneo eran también personas que sí podían tener y contraer esta enfermedad fácilmente. O sea, había una predisposición a desarrollar. El otro factor se refiere principalmente al almacenamiento, a la manipulación y al consumo de los alimentos, ¿no? Una de las formas que utilizaba la bacteria para contaminar y llegar a la vía digestiva era precisamente a los alimentos. Alimentos que llegaban a las personas que iban a consumir y que contenían bacterias gracias al manipuleo con falta de higiene, gracias a el uso de alimentos que no estaban hervidos y que eran frescos. Entonces, estos también han provocado esta patología. Acá tengo unos recortes de periódico, por ejemplo, este es de 1919, donde ya resalta la gravedad de la patología. La epidemia empieza a hacer estragos, sobre todo en la población infantil. Es un periódico de 1919, ¿no? De La Paz, Bolivia. En ese entonces ya tuvimos una gran cantidad de decesos, nuestro sistema de salud era rudimentario, estaba en formación, y lamentablemente en esta época también el tema político, igual que ahora, perjudicaba el desarrollo de esta actividad o no lo consideraba como un tema prioritario con los resultados consiguientes. Este otro ya es de 1991, donde está citando también la aparición y sobre todo el número de fallecidos que ocurrían en la ciudad de La Paz. El número de fallecidos ayer alcanza a 17. Entonces dan cuenta, 17 fallecidos en un solo día. La información diariamente era así, ¿no? En todo Bolivia había mucho más fallecidos porque, como les decíamos, era cuestión de horas y sobre todo si eran personas que tenían factores que coadyuvaban a la patología, generalmente morían con este tipo de problemas.
Entre los síntomas, los más importantes son la diarrea, una diarrea característica, una diarrea que una vez que ven nunca más se van a olvidar y nos va a servir para hacer el diagnóstico, sobre todo por el parecido al agua de arroz, ¿no? Al agua de arroz que nosotros alguna vez cuando estábamos preparando algún plato que contenga arroz, lavamos o enjuagamos, entonces queda un agua medio blanquecino, muy líquido, entonces la diarrea era muy similar a eso. Y para nosotros ese era un signo muy fácil de identificar y además de poder, ¿cómo se dice?, identificar que era un signo de el cólera. Entonces, además era muy frecuente, además se convirtió en un despeño diarreico, o sea, una gran cantidad de líquido se perdía por, este, por esta diarrea y que en muchos de los casos también se acompañaba de la producción de vómitos, ¿no? Vómitos a veces incoercibles o vómitos explosivos, en los cuales en algunos pacientes se veía el paciente vomitaba una cantidad de líquido y por abajo otra cantidad. Entonces, sobre todo en niños, esto producía una deshidratación tan rápida que si no se reponía inmediatamente los líquidos, los electrolitos y todo eso, entonces generalmente fallecía. Gente que vivía lejos de un establecimiento de salud no alcanzaban a llegar a los centros de salud, ¿no? Porque en ese entonces el transporte era... Yo me acuerdo también, por ejemplo, en alguna situación, veíamos a los pacientes de cólera cuando estaba iniciándose el cuadro, llevar en andas, o sea, en camillas hechos de madera hacia el hospital. Me acuerdo, era el hospital del Fortín, camino a San Ramón, que era un hospital de la iglesia y nosotros estábamos de pasada. Veíamos a un grupo de personas que andaba a la carrera y decíamos, ¿qué pasó? Nos acercamos y era una persona que estaba con cólera y estaba en la camilla y lo estaban llevando al hombro al hospital. Entonces tuvimos que dejar y llevarlo al paciente, ¿no? Ese paciente creo que sobrevivió. Entonces era tan agudo el problema, sobre todo el tema de la deshidratación, en este sí se veía, vomitaba y hacía diarrea, vomitaba y hacía diarrea. Ya cuando vimos los casos en el hospital, en el establecimiento donde nosotros trabajábamos, veíamos que las personas no tenían tiempo, o sea, no daba tiempo para ir al baño, no daba tiempo para sentarse y poder vomitar, ¿no? Entonces era una cosa tan grave que tuvimos que, o sea, a partir de este tipo de hechos se empezaron a crear algunas herramientas para prever sobre toda esta situación, catres con un orificio a nivel de la altura del ano para que el paciente sin moverse pueda desarrollar sus necesidades a un tacho, a un frasco donde tenía contenido de cloro, lo cual desactivaba a las bacterias cuando llegaba. Y una vez que se tenía, también se tenía un depósito donde se eliminaba junto con el cloro para desactivar a las bacterias que aún podían haber quedado, ¿no? El vómito del mismo modo, entonces tuvieron que buscar bolsas, tuvieron que buscar formas de que cuando el vómito sea así explosivo no riegue, no moje o no contamine las cosas donde estaba el paciente, aunque era difícil, pero había ese tipo de situaciones. Pero uno de los síntomas más graves es el tema de la deshidratación, con todas sus consecuencias, ¿no? Habían cuadros de deshidratación leve, habían cuadros de deshidratación moderada y algunos cuadros que estaban a punto de choquearse, que eran deshidrataciones graves. Entonces, dependiendo del momento en que llegaba este paciente, era también posible hacer un tratamiento que mejoraba sobre todo y a veces resolvía el problema de la deshidratación, que en realidad era la causa de fallecimiento. Posterior a eso ya se establecía un tratamiento con antibioterapia que lograba resolver el problema. Entonces, la cuestión para la letalidad de la patología era la distancia a los establecimientos, la presencia de personal capacitado para hacer el tipo de tratamiento y todas esas situaciones que en ese entonces todavía estaban en organización, no había una buena red de establecimientos de salud, lo cual ha hecho y ha favorecido también la aparición de muchos casos de estos en varios lugares.
Entonces, uno de los temas sobre todo es la deshidratación con las consecuencias. Había aumento de la frecuencia respiratoria, cardia y todas las cosas que ocurren por el tema de la deshidratación, ¿no? El tema de la pérdida de electrolitos, sobre todo potasio, hacía que estos pacientes que estaban con cólera también tengan contracciones musculares, a lo que nosotros llamamos calambre, ¿no? Pues la gente, yo los veía a los pacientes haciendo diarrea y sujetando su pie porque el calambre los estaba contrayendo y estaba provocando dolores tremendos. Entonces, era necesario en este caso hacer sobre todo la reposición de líquidos y electrolitos por todas las vías necesarias, hasta 4 vías y a presión. El personal apoyaba apretando el frasco para que el líquido vaya entrando y se ponga rápidamente. Entonces, esa era una situación bastante grave, ¿no? Los calambres que si no se resolvían, porque vivía lejos, porque no había una persona que pueda reponer los líquidos con lo que se necesitaba, generalmente terminaban en un shock y este shock terminaba generalmente con la vida del paciente. Ha habido una letalidad bastante grande en este tipo de patologías, ¿no? También, sobre todo en los niños, había alguna diferencia con la sintomatología de los grandes. En el caso de, igual que en cualquier caso de diarrea y deshidratación, estos se presentaban generalmente en estado letárgico, o sea, estaban semi-inconscientes. Se hacía un estímulo, una palmada, el paciente no respondía. Se estimulaba con una luz, el paciente no respondía. O si le hablaba a la mamá, no respondía porque estaba en un estado letárgico. Eso significaba un problema ya grave que ameritaba atención médica. Y si no había les decía un establecimiento médico, generalmente estos terminaban con el fallecimiento, ¿no? También era muy frecuente las convulsiones y finalmente el coma, que es lo que inducía una falla orgánica de órganos y finalmente la muerte. Las causas, sí hemos dicho, principalmente la presencia de esta bacteria que se conoce como el Vibrio cholerae, o sea, el Vibrio cólera, que como les decía anteriormente fue importado de Asia y la forma o el daño que se provoca principalmente no es por presencia, sino por la producción de sustancias tóxicas que van a provocar daño en la mucosa intestinal con las consecuencias que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, generalmente tenía una posibilidad además de infectar muy rápidamente y las personas que eran portadoras de estas generalmente producían afectaciones en el entorno en que tenía. Si había una persona que, por si acaso, al comer en la calle se llevaba el vibrión, al día siguiente, con seguridad, las personas que convivían con ellos, habían un grupo de ellos también estaba siendo afectado. Así que una de las actividades que desarrolló fue sobre todo el tema de la capacitación importa para resolver el problema, ¿no? En este esquema podemos ver los factores que han provocado que este tipo de patología pueda diseminarse fácilmente. Uno, el tema de los alimentos contaminados, ¿no? Entonces, en ese entonces y también ahora existen todavía lugares donde se produce alimentos, sobre todo frescos, con agua contaminada, con agua que contiene este tipo de bacterias, o alimentos que también estaban contaminados con el agua que contenía este tipo de bacterias. El medio ambiente acuático, habíamos visto que gran parte de la epidemia también se extendía por orillas del mar. Y esto hacía que los mariscos, los que se producen muy cerca de las costas y de las que se alimentan frecuentemente los pueblos que están cerca al mar, entonces eran una fuente que producía este tipo de problemas. Debido a que también estas comunidades que estaban muy cerca al mar no tenían sistemas de recolección de heces, de recolección de residuos que llegaban al mar y hacían que los mariscos se
puedan convertirse en reservorios de estas patologías. Entonces fue otro factor que hizo que el cólera avance bastante. Lo mismo que el agua. El agua contaminada en realidad es la principal fuente que ha producido este tipo de patología. Aquí, en este cuadro, lo que yo quiero rescatar sobre todo es, fíjense, la facies, fíjense, el cuerpo. Es una persona que está totalmente deshidratada y aún no se está haciendo el tratamiento. Seguramente después de realizar el tratamiento con la administración de suficiente líquido, este va a recuperar y realizar el tratamiento antibioterapia para que pueda resolver su problema, ¿no? Acá lo importante es que veamos esta vasija. Si ustedes se fijan, el tipo de diarrea que tiene es, como dijimos, parecía agua de un arroz que se lavó para preparar la alimentación, ¿no? O sea, es una característica importante que se toma en cuenta, sobre todo para el diagnóstico. Hoy sabemos que puede en cualquier momento aparecer. Si nosotros vemos el aspecto de la diarrea, fácilmente podemos discernir de que puede tratarse de un cuadro de cólera. Eso seguramente después se confirmará en laboratorio, pero en la medida en que podamos identificar esto, nos va a significar un diagnóstico presuntivo de que se trata de un cuadro de cólera, ¿no? Acá estamos explicando todo lo que ocurría, sobre todo con los alimentos de origen acuático del mar, sobre todo los mariscos, que en este caso se comportaban como medios a través de los cuales llegaban las bacterias hacia las personas. Entonces, pueden imaginarse que los pueblos que vivían a orillas del mar generalmente eran pueblos muy afectados por este tipo de alimentación. El agua en ese entonces para nosotros era un problema. Las fuentes de agua eran generalmente pozos o norias cavadas en menos de unos 15 metros. Y nosotros sabemos que algunas bacterias, por ejemplo, sobreviven hasta los 25 metros de profundidad. Las poblaciones antes iban muy cerca a los pozos o las fuentes del agua, de agua para hacer el lavado de su ropa. Entonces también era una fuente de diseminación, sobre todo para la producción del cólera, ¿no? Entonces ahí se empezó con el tema de la prevención, hervir el agua, utilizar sustancias que iban a mejorar y convertir en agua sana y que no contengan este tipo de bacterias, con el uso de tabletas en base al cloro, tabletas potabilizantes, así se les llamaba, y que podían usar una tabletita para una cantidad de agua y que después de esperar un tiempo perentorio o previamente a ese tiempo, o sea, una vez que se ha puesto la tableta, entonces recién se podía utilizar sin el peligro de que contenga este tipo de bacterias, ¿no? Lo otro era que muchas de las personas también, dependiendo del estado físico, eran portadores y que a veces se producían la patología, pero una patología muy leve, que a veces no le daban importancia, pero sí se convertían en potenciales diseminadores de la patología, porque su leve diarrea hacía que sean también lugares donde se encuentre la bacteria, ¿no? Y este tipo de pacientes han sido los que han diseminado esta patología por varios lugares o en varias regiones, ¿no? También teníamos el tema de factores de riesgo en los que se consideraba la exposición en los hogares. O sea, persona que estaba afectada en algún lugar por comer en la calle e iba a su casa sin darse cuenta, normalmente producía un contagio a su entorno, se diseminaba en torno a las personas que vivían o convivían con él, compartían utensilios de cocina, inclusive se acostaban, se daban la mano, se saludaban, que eran formas en las cuales el tema el cólera hacía que se pueda diseminar, ¿no? Habíamos indicado también, por ejemplo, que las personas del grupo cero tenían una predisposición a adquirir este tipo de problemas. Complicaciones, entre las complicaciones la más importante es la deshidratación, ¿no? Deshidratación con las consecuencias que nos va a provocar esto. Una pérdida de electrolitos que nos va a provocar alteraciones fisiológicas, una taquicardia, nos va a
provocar también aceleración en el ritmo respiratorio, nos va a provocar por la falta de electrolit contracciones musculares, o sea, calambres. Entonces imagínense a una persona que está con necesidad de hacer diarrea, pero a la vez también está sufriendo en ese momento un dolor de contracturación, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, era una persona que gritaba. ¡Ay! Entonces, era un cuadro bastante impresionante cuando veía este tipo de patologías. Una de las consecuencias de toda una de las complicaciones era precisamente el tipo de la deshidratación, que al final era la causa de muerte en muchos de los casos. Había una deshidratación, y si no se reponía llegaba a choquearse y finalmente había un fallo orgánico que conducía a la muerte del paciente y en muy poco tiempo. Por eso decíamos es una enfermedad aguda y que generalmente provoca la muerte muy top. Las medidas de prevención eran las mismas que hay. Van a lavado de manos, consumir solo agua hervida, comer alimentos que hay que lavar. En ese entonces la enseñanza que daban era usar una cantidad de cloro para lavar los alimentos que se iban a consumir sin hervir, o sea, crudos, ¿no? Y la recomendación era evitar este tipo de alimentos, como el tema, por ejemplo, de alimentarse con verduras frescas como la lechuga y otras, que eran también una forma de llegar de estas bacterias al organismo. Lo mismo que la costumbre de comer sobre todo pescado o mariscos, mal cocidos o medio cocidos, como el sushi, que es una costumbre de comer sobre todo en las orillas del mar este tipo de alimentación, u otro tipo de comidas que generalmente también por su falta de cocción eran medios por las que llegaban al organismo. En cuanto a la inmunización, lo que podemos decir es que sí había una vacuna, pero que no se aceptaba, por lo menos no demostraban que era eficaz o que podía dar una inmunidad y que dé seguridad a la población, por lo cual no se utilizaba. Hoy sabemos que es una vacuna líquida que se puede utilizar por 10 días y generalmente se utiliza a la gente o a la gente que va a ir o viajar a estos lugares donde existe esta patología. La FDA, que es una institución que se encarga de ver que el tema del uso de drogas, uso de medicamentos sea la adecuada, aprobó este tipo de vacuna. O sea que hoy, cuando alguien tiene que viajar a uno de estos países donde es posible la presencia de esta patología, puedan realizarse esta vacuna y evitar, digamos, de que contraigan o traigan la bacteria para diseminarlo en su lugar de origen, ¿no? Generalmente, en el caso del tratamiento, era un tratamiento que se podía hacer profiláctico, o sea, hacer profilaxis, era un tratamiento de inicio o era un tratamiento también que ya se establecía cuando la sintomatología era bastante avanzada. Estos son los cuadros, o por lo menos este es el cuadro que se utilizaba como referencia para hacer el tratamiento. En primera línea estaba la doxiciclina, ¿no? Generalmente venían en tabletas de 500 hasta 500 miligramos y que se entregaba generalmente en una dosis. Una dosis, si el cuadro todavía se mantenía, podíamos repetir la dosis hasta resolver el problema, ¿no? Este antibiótico no se usa generalmente en niños. Actualmente tiene bastante uso en veterinaria. Los casos de diarrea, sobre todo diarreas producidos por parvovirus, son los veterinarios que utilizan mucho este medicamento y tiene el nombre comercial de Doxibet. Actualmente hay, algunos médicos utilizan, sobre todo con pacientes que ya son resistentes a varios tipos de antibióticos, entonces utilizan esto y con muy buenos resultados. El antibiótico de segunda, podríamos decir, era la tetraciclina. Esta sí se podía administrar a niños y que generalmente la dosis era de 12.5 miligramos por kilogramo de peso, que venía en comprimidos, venía en cápsulas, diré, y también en suspensión para niños sobre todo. Y para mayores venían en cápsulas, me acuerdo el color era de un color anaranjado y amarillo, característicos de esa
época, ¿no? También las sulfas, como el trimetoprim y el sulfametoxazol, que ahora también son medicamentos que están en el Sistema Único de Salud, sobre todo en el SUMI, y se utiliza para procesos infecciosos en niños y en adultos, se utilizaban como un medicamento alternativo en el caso del cólera. La furazolidina también es un medicamento, pero que nunca tuve la oportunidad de poder utilizar. Sé que se entregaba en dosis de 1,25 miligramos o 100 miligramos en los adultos. Entonces, vean, esta era la farmacología que se tenía para hacer el tratamiento, porque sí se podía hacer tratamiento debido a que se trataba bacterias, ¿no? Hoy estamos amarrados con el tema del virus, porque ninguno de estos medicamentos, ni de amplio, ni de espectro ampliado, ni siquiera de un espectro reducido, sí tienen acción sobre el tema de del cólera, ¿no? Entonces, vean, es una patología que tendríamos nosotros que conocerla, porque con seguridad, por el tiempo en que estamos, por la posibilidad, por la globalización,